¿Cómo podemos definir lo que es la madurez espiritual? Para tú madurar espiritualmente, tiene que haber un proceso. Igual que cuando tú siembras un árbol. Para que ese árbol esté apto para dar fruto, necesita un proceso de tiempo. El crecimiento o la madurez espiritual tiene que ver con la estrechez de nuestra relación con Dios. Pastor, ¿cómo nosotros podemos ver la gran diferencia que hay entre la madurez espiritual y el conocimiento bíblico? Mira, el conocimiento bíblico se da en cualquier ámbito. De repente tú te puedes encontrar con una persona que no es ni siquiera cristiano y con un gran intelecto, incluso ateos. La diferencia se da porque entre el crecimiento y la madurez hay un proceso. En ese proceso, donde tú adquieres el conocimiento bíblico, es cuando tú estás en el proceso del crecimiento hacia la madurez. Pero cuando ya tú eres maduro, ya tú no solamente conoces las escrituras, sino que tú tienes revelación. Podamos alcanzar la madurez espiritual en nuestra vida, porque sabemos que ya está muy público para todos muchas cosas que se están mirando en las redes sociales de personas que profesan ser cristianos, que ellos entienden que están llevando el mensaje, están alineados a los principios bíblicos, pero lamentablemente están todo lo contrario. O sea, Dios puede llevarnos de 0 a 1000 en un segundo. Pero nosotros no podemos acelerar de 0 a 300 por nosotros mismos sin que sea la voluntad de Dios. Me voy a explicar. De repente tú te encuentras con personas que todavía no han pasado por una sana doctrina ni siquiera y ya son maestros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Quien te habla, tu amigo y tu hermano Roger Alcántara, y estamos en el segmento de ¿Qué dice el pastor? Queremos agradecer de corazón a todas esas personas que siempre están ahí conectados con nosotros, esperando que se estrene un contenido como este, el cual pueda ser de mucha bendición para su vida. Queremos invitarte que si es primera vez que estás ahí conectado, que te suscribas. Suscríbete, pero también tienes que invitarle a un amigo que se suscriba para que seas parte de lo que Dios está haciendo a través de este canal, Excelencia Cristiana Televisión. No olvides también darle a la campanita donde dice todas, para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que nosotros estamos subiendo aquí en este canal. Yo sé que ya usted miró la portada, el título de este video, sabe que nosotros, como de costumbre, estamos aquí con un hombre o una mujer de Dios, los cuales siempre nos acompañan para traer esa respuesta que usted tanto está necesitando y está esperando. Usted sabe que ¿qué dice el pastor? Se trata de inquietudes, preguntas que usted no tiene la confianza para hacerle a su líder o su pastor. Y aquí te damos la oportunidad de que usted pueda enviar esas preguntas, esa inquietud para nosotros, con hombres y mujeres de Dios, poder llevar la oración, ¿verdad? Y poder debatir sobre esa respuesta que pueda seguir ayudando su vida espiritual a seguir creciendo y a conectarse con ese propósito que Dios tiene establecido para tu vida. Así que estaremos hablando de la madurez espiritual, un tema súper importante, como todos los que nosotros estamos tratando aquí en este canal, pero yo sé que hoy no será la excepción. Yo sé que Dios seguirá hablando a tu vida. Pastor, bienvenido una vez más a ¿Qué dice el pastor? Gracias, Roger. Bendiciones para ti, tu familia y Amén. todas las personas que pueden vernos a través de este medio. Como Amén. siempre digo, Excelencia Cristiana es un canal que ha sido diseñado para bendecir las vidas de las personas, y nosotros queremos ser parte de eso, de que las personas sean bendecidas en el día de hoy. Amén. Y esperemos que Dios pueda dar alguna respuesta Así a esas es. personas que esperan siempre, pues, la enseñanza del Espíritu Santo. Amén. Pastor, qué bendición. Para dar inicio ya inmediatamente a este tema, nos gustaría que usted nos pueda explicar cómo podemos definir lo que es la madurez espiritual. Mira, tú sabes que a veces las personas confunden muchas veces algunas cosas, y hoy en día hay una tendencia a enseñar mucho lo que es la motivación Así es. personal y el crecimiento, o lo que es el desarrollo personal, que es algo que está bien, que las personas puedan avanzar y puedan tener esa actitud positiva y optimista para lograr las cosas. Pero cuando tú hablas de madurez, y se habla de la madurez espiritual, el crecimiento espiritual en un creyente, las cosas son muy diferentes. Así es. Porque la madurez tiene que ver con ese desarrollo que se da en la persona
en el transcurso del trato que va teniendo en la relación con Dios. Así es. O sea, para tú madurar espiritualmente, tiene que haber un proceso. Amén. Igual que cuando tú siembras un árbol. Para que ese árbol esté apto para dar fruto, necesita un proceso de tiempo, obligatoriamente. No importa cuál sea de ciclo corto o un árbol que dure 7 años o 100 para dar fruto, necesita obligatoriamente un transcurrir del tiempo. Por eso pasa también con el ser humano de manera biológica. Así es. Hay un proceso de crecimiento hasta poder dar fruto y multiplicarse. Amén. Entonces, en el ámbito espiritual es muy parecido. O sea, el crecimiento y la madurez espiritual es un proceso que se adquiere con el tiempo y la relación con Dios. Entonces, la madurez espiritual es lo que permite, ya quizá definiéndolo, el conocimiento de las cosas espirituales y de yo poder tener ese discernimiento al conocer a Dios de las cosas. O sea, el que está maduro espiritualmente no va a actuar por impulso o simplemente por emoción. Entonces ahí tú puedes identificar cuando hay un crecimiento y una madurez. Esa madurez espiritual tiene que ver cómo yo actúo también, de manera que yo puedo discernir las cosas y no ver las cosas de una manera simplemente carnal, sino en el ámbito espiritual, pero también ejecutarla en ese mismo ámbito. Así es. O sea, el crecimiento o la madurez espiritual tiene que ver con la estrechez de nuestra relación con Dios. Y eso no se enseña. Dios mío. Pastor, ¿cómo nosotros podemos ver la gran diferencia que hay entre la madurez espiritual y el conocimiento bíblico? Mira, el conocimiento bíblico se da en cualquier ámbito. Así. De repente tú te puedes encontrar con una persona que no es ni siquiera cristiano y con un gran intelecto, incluso ateos. Wow. Yo conozco ateos que conocen más de las escrituras que creyentes, que leen y tienen la capacidad, incluso tienen un conocimiento porque tienen lectura comprensiva, tienen cierto desarrollo intelectual, que pueden leer y entender lo que leen, sin embargo no aceptarlo, que es otra cosa. Entonces, la diferencia se da porque entre el crecimiento y la madurez hay un proceso, yo te decía hace un momento. Entonces, en ese proceso, donde tú adquieres el conocimiento bíblico es cuando tú estás en el proceso del crecimiento hacia la madurez. Pero cuando ya tú eres maduro, ya tú no solamente conoces las escrituras, sino que tú tienes revelación, tú tienes discernimiento, tú tienes una profundidad diferente. Porque cuando tú eres nuevo creyente, la Biblia dice que el nuevo creyente tiene que alimentarse con leche. La leche, la Biblia dice que es la doctrina, la sana doctrina, no adulterada. O sea, es la palabra de Dios, pero de manera sencilla, vamos a decirlo así. O sea, es lo principal que hay que saber para yo iniciarme. Es como cuando tú vas a la escuela y antes de tú entrar a formar parte de la escuela te dan un preprimario o un kinder o una preparatoria, en el caso de otros estudios que se realizan. Y luego tú pasas al primero, al segundo y a los grados que van a darte como enseñanza. O sea, te dan una preparación previa para iniciar a estudiar. Amén. Que no cuenta por lo que es necesario. Así es. Entonces el nuevo creyente comete muchos errores. Así es. Por falta de madurez. Así es. Entonces por eso el conocimiento bíblico no es todo lo que tú necesitas. Necesitas la relación con Dios, como usted decía, que es lo que te da la madurez. Y esa relación con Dios, incluso los tropezones, los errores, te ayudan a que eso madure. Así. Porque cuando tú te equivocas, ¿a dónde tú vas a pedir perdón? A Dios. A Dios. Cuando tú cometes errores, tú buscas más a Dios, la mayoría de las veces es así. No es que estamos llamados a eso, pero sucede. Así. Entonces, cuando ya el nuevo creyente pasa de esa leche no adulterada a alimento sólido, como dice el apóstol, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Así es. Entonces, es porque ya de alguna manera tiene el discernimiento ejercitado en el conocimiento del bien y del mal. ¿Y cómo tú ejercitas el discernimiento? No solamente porque tú sabes distinguir entre una cosa y otra, es muchas veces porque tú has tropezado con cosas y ya tú sabes levantar el pie. Entonces comienza a haber una experiencia y la misma experiencia que tú tienes, tanto con el conocimiento de Dios como con las profundidades que te da la revelación de la palabra, te lleva a tener una diferenciación entre lo que es la intelectualidad o lo teórico a lo práctico y a esa vivencia que te da el mundo espiritual y la vida espiritual. Entonces la madurez va encajando en esa parte. Así es, pastor. Sabes que lamentablemente con muchos acontecimientos, muchas cosas que nosotros estamos viendo hoy en día en las redes sociales, yo creo que responde a esta pregunta. Y es de que, ¿por qué es tan importante que nosotros
podamos alcanzar la madurez espiritual en nuestra vida. Esa pregunta yo quiero que usted me la pueda responder y dando algunos ejemplos sobre su opinión, porque sabemos que ya está muy público para todos, muchas cosas que se están mirando en las redes sociales de personas que profesan ser cristianos, que ellos entienden que son, están llevando el mensaje, están alineados a los principios bíblicos, pero lamentablemente están todo lo contrario a como deberían de estar caminando, ¿verdad? Como un ejemplo de la verdad, porque están llevando, el ejemplo que nosotros tenemos que llevar es darle un buen testimonio. Y lamentablemente estamos viendo que hay mucha confusión en estos días y las personas lo que dicen es, bueno, en la iglesia eso está de moda, donde hay muchas personas que comienzan a matarse entre ellos mismos. Hay muchos conflictos, hay mucha gente que hacen las cosas por los views y luego que ellos lo hacen van y piden perdón. Y es algo fácil porque es normal salir y decir que me equivoqué. O sea, yo quiero que usted me explique un poco sobre eso y explicarle también, porque yo entiendo, yo en lo personal, porque ahí es donde está la gran importancia de nosotros alcanzar la madurez espiritual. Claro. Mira, tú sabes que en la madurez sucede algo que los procesos no los podemos saltar por nosotros mismos. Así es. O sea, Dios puede llevarnos de 0 a 1000 en un segundo. Pero nosotros no podemos acelerar de 0 a 300 por nosotros mismos sin que sea la voluntad de Dios. Así Me es. voy a explicar. De repente tú te encuentras con personas que todavía no han pasado por una sana doctrina ni siquiera y ya son maestros. Wow. Porque ellos mismos se hacen maestros. Sí. Y eso está pasando en las redes sociales. Sí, sí. O sea, ¿quién te acredita a ti para enseñar a un pueblo? O sea, ¿quién te da a ti el título de maestro? De repente tú ves a gente que son demoniólogos, Sí. sueñólogos, Sí. ideólogos, Sí. teólogos, pero nunca han conocido nada de Así es. ninguna de esas ramas que quieren enseñar. Es así. Te enseñan escatología y ni siquiera saben explicarte un texto de Apocalipsis. Así es. Entonces, de repente tú te encuentras con personas que la inmadurez de ellos está ocasionando que otros tampoco maduren. Así es. Pero mira qué es lo que pasa con la madurez y la importancia. Tú vas al mercado. Aquí tenemos muchos mercados en Dominicana que tú vas y tú compras una fruta y esa fruta te la venden madura. Pero esa fruta no está madura de manera natural. Ay, ay, ay. Lo hacen con carbón y esas cosas. Echan carburo, hay otro líquido que le inyectan, no sé cómo se llama. Y en poco tiempo, de un día para otro, una fruta que le falta 2 meses para madurar, 1 mes para madurar Sí. de manera normal, o 1 semana, 2 semanas, porque ya está cortado, Wow. madura en horas. La gente compra ese fruto en la calle, se lo come y lo disfruta y lo saborea como que está maduro y sabe que está maduro desde su punto de vista. Qué profundo. Pero ese fruto verdaderamente no está maduro. Eso es así. Lo forzaron. Así es. O sea, saltaron el proceso. Wow. Ahora, cuando tú vas al campo y tú encuentras debajo de una mata de mango, por ejemplo, un mango acabado de caer de la mata y te lo comes, te vas a dar cuenta cuando llegue a la ciudad que el que te comiste maduro en la ciudad, tú pensabas que era maduro, pero el sabor no era el mismo. Wow. Pero tampoco Así. los nutrientes eran los mismos. Sí, así. Pero de ahí también se derivan enfermedades. Y viene el cáncer, y vienen problemas gástricos y otras cosas, porque a veces no le echan la cantidad que deben de echarle para que madure, porque lo hacen así, sin ningún tipo de control. Sí. Y de repente el líquido que le están echando es más del que deben y tú lo estás consumiendo. O sea, tú no solamente no estás consumiendo la fruta. Sí. Y voy ahora a aclarar la ilustración. Sí, claro, claro. Eso está pasando en las redes sociales. Sí. Sí. Eso está pasando con la gente que te habla de un ángel ñato. Eso Sí. está pasando con la gente que te habla de un inodoro que salen demonios. Exacto. Eso está pasando con la gente que te hablan de un nivel de conciencia a nivel querubín. Así Entonces, es. te están enseñando a la gente y la gente está detrás de fábulas. Sí. Y esa fruta que se están comiendo, ellos creen que está madura. Ellos creen que están recibiendo una enseñanza. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que una persona que ellos mismos no han madurado, entonces quieren llevar esa fruta a otra gente, Wow. madurada con un proceso que no es el natural ni el que debe de tener en el tiempo establecido. Muy fuerte. Entonces, no hay forma alguna de que el que consuma la fruta vaya a tener una sanidad y mucho menos un crecimiento espiritual. Wow. Se está enfermando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estas personas, como el del mercado,
quieren recibir rápido las cosas que toman tiempo recibir. Así es. ¿Me explico? Sí. Si tú vendes la fruta, te la van a comprar y tú vas a tener una ganancia. Sí. Entonces tú quieres un view, tú quieres otras cosas también que llegan a través de tener seguidores o de tener personas que de alguna manera busquen tu enseñanza o lo que tú tienes o portas. Así es. Pero lo que tú ves que duraron 20, 30 años. Sí. No se sabe cuánto tiempo, conforme a la voluntad de Dios. Así es. Para tener eso. Para tú ser maestro, la gente entiende, bueno, y yo estoy claro de eso. Dios da dones. Así es. Pero todo el que es maestro estudia. Sí, claro que Escucha esto, para que tú veas lo que es la inmadurez. Hay gente que te dice, no, porque yo soy profeta. Pero no han recibido ninguna profecía de parte de Dios. No. Y te dicen, Dios me dijo, y Dios nunca le ha hablado. Así es. Entonces hay gente que te dice, no, pues, te enseñan, te dan una clase, te dan un estudio, pero nunca han abierto un libro, ni siquiera la Biblia saben a profundidad lo que la Biblia contiene. Wow. Porque la gente lee la Biblia y de repente se encuentra con cosas que no entiende. Sí. ¿Y cómo tú se le explicas si tú no estudias? Porque de repente lo que te está diciendo ahí, para tú tener referencia sobre eso, tienes que ir a otro libro que no es la Biblia. Es así. Para tú saber los usos y las costumbres del pueblo judío, tú tienes que ir a otros libros para saber por qué se hacían ciertas cosas, ciertos rituales, ciertas cosas se hacían en el pueblo judío, que no están ahí escritas. ¿Por qué se vestían de una manera? ¿Por qué comían de una manera? ¿Por qué le lavaban los pies? ¿Por qué se daban un beso? Se saludaban con un beso. Una serie de cosas que parecen insignificantes, pero que tienen un sentido. Sí. Porque sí. están ahí. Así es. ¿Por qué Judas le dio un beso a Jesús? Ahí. Ellos se saludaban con un beso. Sí. Pero de repente tú encuentras una palabra en la Biblia que te dice saludado con ósculo santo. El que no sabe no te va a enseñar. Eso Se va a es. inventar algo. Sí, sí, El sí. ósculo santo es un beso. Sí. Entonces, un maestro tiene que prepararse en el conocimiento más allá de lo que la misma Biblia dice. Así es. Porque yo voy a enseñar. Sí. Entonces, de repente tú encuentras gente que no ha madurado porque han saltado los procesos y ellos mismos se ponen los títulos. Wow. Y son apóstoles, son maestros, son profetas, son evangelistas, son lo que ellos quieran ser, menos lo que realmente son. Wow. Entonces, saltan el proceso para obtener un beneficio que todavía no están aptos para recibir. Así es. Porque cada ministerio y cada don viene con su provisión. Así es. Pero esa provisión viene cuando tú has madurado para saber administrar lo que Dios te pone en las manos. Así es. Wow, pastor, eso está muy profundo. Sabes que yo sé que hay muchas personas que al inicio, igual que yo, cuando usted estaba comenzando con la ilustración de la fruta, inmediatamente conectaron, ¿verdad? ¿Cuál era el matiz que usted quería darle a la respuesta? Y yo creo que quedó más que clara, ¿verdad? Más que clara. Y eso es lo que nosotros queremos, de la persona respetando a quien lleva el mensaje de otra manera, de otra forma, ¿verdad? Pues respetamos eso. Pero hay muchas personas que se identifican cuando se les explica las cosas de esta manera. O sea, que se le explica claramente, detenidamente, usted le da su espacio para darle esa respuesta correcta que tanto ellos están esperando. Pastor, para darle continuación a este video, yo quiero que usted me pueda explicar un poco sobre esas señales que nos pueden dejar saber a nosotros cuando una persona está maduro espiritualmente, y señales también de cuando esa persona está inmaduro. Sabemos que pasan muchas cosas en la vida de la persona que delatan cuando usted ha alcanzado un nivel de madurez espiritual y cuando no, porque hay muchos conflictos, cosas, levantamientos, obstáculos que la vida le está poniendo, donde usted comete el error, ¿verdad?, de actuar de manera incorrecta, donde ya inmediatamente uno se da cuenta de lo que por lo que está pasando esa persona, o qué área no ha trabajado en la vida de esa persona. Mira, una señal, ya la hemos venido mencionando, es querer saltar los procesos. Así es. Si usted llegó al camino del Señor, usted tiene que discipularse. Y eso no es algo que me lo invento yo o que usted lo tiene que hacer porque se lo dice la norma de una iglesia. Es que nadie puede decir que es hijo de Dios, que es creyente cuando no se ha discipulado. Así es. Porque lo primero que el Señor le dice a los apóstoles, vayan y hagan discípulos. Entonces, usted lo hace en discípulo para que usted haga más discípulos. Así es. Ahora, ¿qué es un discípulo? La palabra discípulo es un aprendiz, alguien que está aprendiendo de alguien. Amén. Por eso usted ve que en Lucas dice,
nadie puede ser mayor que su maestro, que su Señor, pero todo el que sea perfeccionado puede ser como Él. Así es. Entonces, el propósito de Jesús es que nosotros tengamos su imagen, que lleguemos a ese nivel, a esa estatura, a esa madurez. Pero para eso no puedo saltarme el proceso, pero también tengo que tener obediencia. Las personas que son inmaduros ni obedecen ni esperan que pasen los procesos como tienen que pasar. Así es. Ellos mismos se autoproclaman y se autonombran. Y esto no digo que sea un líder o un pastor o un ministro que tiene que ordenarte necesariamente para tú ejercer un ministerio. El don lo da Dios. Ahora, cuando tú eres parte de una organización, de un ministerio, de una iglesia, pues los líderes tienen la autoridad para establecer esa parte que tú vas a ejercer. Y ahí viene la obediencia también y el sometimiento. Entonces, la inmadurez tiene que ver con desobediencia, tiene que ver con saltar los procesos. O sea, son las señales que se pueden mostrar. Y esas son algunas. Porque también la inmadurez la persona que es inmadura no sabe lo que tiene que ver a profundidad con la consagración. Sí. Son personas que creen que ayunar es quizás no solamente atenerse de alimento, sino hacerlo a la manera que ellos entienden. Me voy a explicar. Hay personas que se inventan ayuno. Sí. Entonces, de repente ellos dicen, yo voy a ayunar, pero yo me puedo beber un vaso de agua. Sí. Pero la Biblia no dice que ayunar es llenándose el estómago de agua. Así es. Pero yo voy a ayunar hasta el mediodía. Ok, está bien, perfecto, pero el ayuno es dejar de tomar alimento. Pero el que madura sabe que depende de Dios en el ayuno y no lo condiciona. Exactamente, eso es así. Yo tengo que entregar a tal hora, o tengo que hacerlo con tal cosa, o debo hacerlo de esta manera. No, el que ayuna con el conocimiento de lo que está haciendo, que ya está alcanzando madurez, sabe que el propósito de Dios se va a cumplir, no importando el tiempo. Por eso tú ves que hay hombres de Dios que se meten a ayunar 3 días y duran 7. Sí. Porque de repente lo que Dios le está dando es demasiado y ellos quieren más. Sí. El inmaduro se mete por 3 días y a los 2 días o a los 1 día lo entrega. Sí, de una vez, no aguanta. Porque no lo está haciendo con el nivel espiritual que se debe. Entonces, lo mismo pasa con la lectura de la Biblia, lo mismo pasa con la oración. Entonces, cuando no hay un ejercicio espiritual, la mayoría de veces tampoco hay madurez. Porque eso es parte de la madurez. Entonces, son ciertas señales. Porque el que es desobediente o el que quiere saltar procesos, ni ora ni estudia la palabra, no tiene esa comunión con Dios. Sí. Porque lo está haciendo con un ímpetu humano. Y eso es lo que vemos. Personas que están en desobediencia en las redes, por ejemplo, que tú no sabes quiénes son sus pastores. Eso es así. Pero son profetas. Sí. ¿De cuál casa? ¿De qué lugar? Ay. Profetas de oficio, independientes, ¿qué es lo que son? Porque también se ponen títulos agregados. Sí. Entonces, de repente tú te encuentras con un apóstol y tú le preguntas quién te envió. Yo soy el apóstol, pero el apóstol no se envía él mismo. Sí. Escucha esto. No, ellos dicen, no, porque yo he levantado 15 iglesias. Pero los apóstoles que tenemos hoy, eso es falta de madurez. Y no importa que tú tengas una iglesia de 1000 personas. Sí. Hay gente que no ha madurado y son líderes. Escucha esto. Muy profundo eso. Gente que dirigen a otro y no ha madurado. Sí. No ha madurado espiritualmente. Porque ellos no se han sometido. Así es. Entonces, si tú eres apóstol, no es porque tú tienes gente bajo tu cobertura. Así es. Que eso es lo que se ha querido vender. Sí. Si tú eres apóstol, la palabra apóstol lo que significa es enviado. Así es. Y todo el que es enviado, alguien lo envió. Tú me dices, bueno, me envió Jesús, perfecto. Pero a todos lo envió Jesús, ninguno tiene ninguna autoridad sobre ellos. ¿A qué da lugar eso? A tú hacer lo que a ti te parezca, lo que tienes que hacer. Sí, entonces, de repente, tú te encuentras con una serie de cosas que dan indicios de que alguien no ha madurado. De que todavía está en un proceso donde no ha entendido quizás lo que Dios quiere que entendamos. Entonces, cuando tú entiendes y tú tienes ese conocimiento de lo que Dios quiere que entiendas, entonces tú pasas a decir, como decía el apóstol Pablo, que empiezas a dejar todo. Entonces, son señales de madurez cuando tú dejas todo. Así es. Cuando tú obedeces. Cuando a ti no hay nada más importante que hacer la obra de Dios. Amén. Cuando tú cedes tu voluntad. Entonces, las señales de la madurez también se muestran en el fruto del Espíritu. Porque también tú te encuentras con líderes sin fruto. Wow. No madurado. No. Y como te decía con los árboles que se siembran. Tú siembras un árbol de cebolla y en 3 semanas tú encuentras cebolla. 6 semanas. Pero tú siembras un árbol de olivo y tú duras 100 años. Ay. Pero cuando tú tomas el fruto del olivo, es aceite. Y perfume se hace con esto. Así pero cuando tú tomas el fruto de la cebolla,
tú sabes que no es perfume. Así es. Y no es muy agradable, Sí. pero fue muy rápido. Sí. Entonces, hay personas que no han llegado al nivel de madurez porque ellos no quieren aceptar lo que se ha establecido para madurar. Así es. Y entonces el maduro tiene fruto del Espíritu. Y de Amén. repente, como te decía, hay líderes que tú lo puedes ver y no han madurado porque tú no encuentras en ellos la humildad, ni la templanza, ni Sí. la cordura, ni la benignidad, ni la paciencia. Así es. De cualquier cosa pierden la paciencia. Son arrogantes, son orgullosos. Y muchas veces eso no se ve delante de la gente. Ay, ay, ay. Porque Una para ver el apariencia. fruto del Espíritu en las personas que muestran una imagen siendo otra, Sí. hay que tener la visión que tenía Cristo. Que Cristo, los fariseos, la gente lo veían bonito, Sí. con sus bastolas blancas, limpias, planchaditas, sin mancha. Pero Jesús le decía, son sepulcros blanqueados. Así es. Eso está pasando hoy en día. Sí. Gente que te venden una supuesta madurez con una santidad de apariencia. El que es maduro no aparenta santidad. Wow. El que es maduro es santo. Eso es Y así. es como a veces nosotros decimos, hay gente que te dice, vamos a entrar a otra dimensión. Yo te digo, aquí estamos en otra dimensión. Así es. Así es. Porque hay gente que te dice, no, que ahora vamos a entrar, que yo tengo 4 computadoras en la cabeza. Es una locura eso. Y la computadora que tiene no está funcionando bien. Ninguna. Esos tornillos tan toditos. ¿Tú entiendes? Entonces, porque te están hablando de cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Sí, sí. Y da ¿verdad? pena. De repente tú te encuentras con gente predicando, y vuelvo y te digo que pueden ser ministros, llamados apóstoles, o pastores o lo que sea, Sí. o que se hacen maestros, y no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Y tú ves que su mensaje tiene una línea que no es la línea que el Señor establece para la gente. Así es. Entonces la gente no crece, la gente no madura. Dios mío, pastor. Luego de escuchar eso, yo creo que va muy conectado a nosotros poder saber cuáles son esas herramientas espirituales que son muy esenciales para nosotros poder alcanzar esa madurez espiritual que lamentablemente, ¿verdad? No todos pueden llegar a obtenerla, porque sabemos que hay muchas personas que están por lo mismo que usted está hablando, que hay muchos que entienden que por el resultado de muchas iglesias o muchos miembros ya ellos están maduros espiritualmente, pero sabemos que hay muchos acontecimientos que no han sucedido en su vida, los cuales no lo han puesto como a prueba para saber en qué área de su vida ellos todavía no están maduros espiritualmente. Porque tal vez hay una persona que está en una posición donde tiene mucho respeto, la gente lo respeta, claro, todo muy bien, hay una apariencia que la gente entiende una cosa, pero cuando llega el momento de frente, que tiene una situación un poco tensa, difícil, ahí sale en realidad lo que en realidad es esa persona. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener esas herramientas, las cuales nos ayudan a nosotros para poder fortalecer esa área en nuestra vida y alcanzar esa madurez? Porque sabemos que por motivo a eso, hay muchos ministerios, hay muchas personas que están en ciertas posiciones y de repente todo se derrumba, todo se va al piso. Y tenemos que estar claros que viene por eso. Porque tal vez hay una área en su vida que usted sabe que tenía que trabajar antes de estar en una posición y no le puso atención. Usted se hizo el loco, como dicen aquí en Dominicana. Y por causa de eso vino la consecuencia más adelante y usted entonces cayó en el estado que está viviendo ahora. Mira, actual. el apóstol Pablo en una ocasión decía, ustedes pudiendo ser ya adultos, siendo ya maduros, Así o es. ser ya maduros, tienen necesidad de que yo les vuelva a enseñar otra vez. Wow. O sea, hay personas que hay que enseñarles de nuevo lo mismo. Sí. Y en una ocasión el apóstol decía que oraba a Dios para que fueran llenos de sabiduría e inteligencia espiritual. El creyente necesita llenarse de sabiduría y de inteligencia espiritual. Me explico. Tú me preguntabas hace un rato la diferencia entre conocer la palabra y la madurez. Sí. Cuando tú llevas lo que conoces a la práctica, tú eres sabio. El evangelio no es teórico. O sea, el evangelio no es que tú vas a llenar un cuaderno o una carpeta de todo lo que tú tienes que hacer y a escuchar todos los mensajes que tú puedas y ya. Así es. No se trata de eso. Y de ir a un lugar a congregarte, ofrendar y aplaudir y volver para tu casa toda la semana. No se trata de eso. Así es. El evangelio
conlleva una práctica. Amén. Entonces, en la medida que tú pones en práctica lo que vas aprendiendo y lo que el Señor te va dando a través de quien te ministre, o si te ministra el Espíritu Santo directamente a ti o a través de otro, Así es. entonces tú te haces sabio. Wow. La sabiduría la gente lo confunde. Sí. Entonces la gente cree que ser sabio es una persona que se aprovecha del otro, una persona que está bien o que logra muchas cosas, y a veces no es así. Una persona sabia también sabe arrepentirse cuando se equivoca. Así es. También sabe cambiar de dirección cuando va por un camino incorrecto. Entonces, eso te da esos niveles de madurez. Como te decía, la obediencia tiene que ver. Sí. Pero también el yo reconocer mis errores. En yo poner en práctica el evangelio. No ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. Yo creo que eso es lo más importante. Sí. Porque nadie madura sin hacer la palabra. Así es. Porque lo que va a darte la madurez y el crecimiento es el Espíritu de Dios, pero tú tienes que estar lleno de eso. Amén. Pero tú ves que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque hay personas que siempre viven maldiciendo, chismeando, o en pleitos y en contienda, porque están llenos de ¿qué? Wow. O sea, porque hay gente que vive lleno de pornografía, lleno Sí. de lujuria, de lascivia, Sí, sí. porque están llenos de eso. Sí. Ahora, cuando tú te llenas de Dios, ¿qué tú le vas a dar a la gente? Sí. Y es como a veces a uno le preguntan, ¿qué a usted le gusta más en el evangelio? A mí lo que me gusta es servirle a Dios todo el tiempo. Así es. O sea, que todo el tiempo yo tengo que estar involucrado en las cosas de Dios, algo personal. O sea, ¿por qué? Porque mientras más me involucro en las cosas de Dios, menos espacio y lugar le doy a otras cosas. Así es. Que es lo que la gente no entiende con el primer principio de ser discípulo de Cristo. Así es. Deja todo, niégate a ti mismo A ti y ven y mismo. sígueme. ¿Por qué? Porque en esa medida tú vas a tomar el primer orden de las prioridades en el evangelio, que es Dios. Así es. Y cuando tú tienes a Dios en primer lugar, que es el gran mandamiento, no el primero, sino el gran mandamiento, tener a Dios sobre todas las cosas. Amén. Entonces, desde ahí, tu crecimiento está asegurado. Así es. Porque tú no dependes de los hombres. Así es. Tú no dependes de ti mismo. Tú estás dependiendo de Dios en lo que estás haciendo. Entonces, para tú llegar a esa madurez espiritual, tú tienes que tomar en cuenta esas cosas. Así es. Que la palabra no es un libro de historia. Que la palabra es para obrar en lo que ella establece. Así es. Independientemente de que me convenga o no, porque entonces tú te encuentras con personas que cuando no le conviene una enseñanza bíblica, un verso, una doctrina, lo tuercen, Sí. Sí. lo falsifican, lo cambian Sí. para buscar su bienestar. Entonces, ni crecen ellos, ni dejan que los demás crezcan. Así es. Ni entran, ni dejan que entren los otros. Así es. Entonces, yo creo que así, viendo a rasgos un poquito más amplio, eso es muy importante. Amén. Que nosotros podamos ser sabios e inteligentes espiritualmente. Amén. El apóstol Pablo lo enfocaba. Porque no es lo mismo tener una inteligencia humana que una inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual te lleva a ti a reconocer los errores, te lleva a ti a perdonar cuando alguien te ofende, a pedir perdón, te lleva a ti a vivir en esa práctica del evangelio. Entonces, eso se adquiere en la misma comunión que tú tienes en la obediencia y en no saltar los procesos. En dejar que sea Dios y el Espíritu Santo que te guíe más allá de lo que tú quieras hacer o de lo que otro quiere imponerte. Así es. Entonces, la madurez es bien amplio, podríamos decir, porque abarca toda nuestra vida. Así es. Todo lo que somos, lo que hacemos. Cuando una persona es madura, se nota. Sí. O sea, la madurez te da carácter. Así es. La madurez te da personalidad. Así es. La madurez te lleva a distinguirte y a reconocer y a honrar Amén. y a que te honren. Así O es. sea, cuando una persona es madura, la gente dice, no, con fulano hay que hablar. Sí. Hay que ver qué dice. Sí, sí, sí. Porque de alguna manera su sabiduría, su inteligencia bendice. Amén. O sea, Así. cuando alguien es inmaduro hace daño Sí, es así. en cualquier lugar, Sí. consigo mismo y a otras Y a personas. otra persona. Pastor, como todos nosotros, ¿verdad? Tenemos muchas experiencias fuera y dentro del Evangelio. Pero estamos hablando en el punto del tema de la madurez espiritual. ¿Qué usted nos puede decir sobre algún enfrentamiento de esos que usted tuvo que pasar y ver de frente para poder alcanzar la madurez espiritual? Esos momentos que lo pusieron a prueba, donde usted tuvo que discernir, aprender y poder darse cuenta de que algo Dios estaba trabajando en su vida y que le quería enseñar algo que usted lo iba a necesitar para este tiempo que ahora usted
es un pastor y está aquí ministrándole a millones de personas, ¿verdad? Pero yo entiendo que tuvo que pasar un momento donde Dios le enseñó y lo trabajó en esa área. Mira, en mis primeros años como creyente, yo era muy acelerado. Así es. O sea, yo siempre portaba algo de Dios porque desde el principio entendí que portaba algo y la gente lo veía y se manifestaba. Pero yo no lo administraba. Porque una cosa es ministrar y otra cosa es administrar. El que ministra es cuando el Espíritu Santo está en ti y tú de eso pues le das a otro a nivel espiritual. Pero administrar es cosas que Dios nos da que nosotros somos responsables a ellas. Así es. Porque tú le das una palabra a una persona de parte de Dios y es Dios que se la está dando, no tú. Sí. Eso es ministrar. Tú haces lo que el Espíritu Santo está diciendo. Pero cuando es administrar, tú haces con lo que Dios te da, lo que tienes que hacer, y si no lo haces, entonces tiene una consecuencia. Así. Entonces, en la administración del don y de las capacidades, yo cometí errores. Y eso es inmadurez. Yo no lo entendí en el momento. Así es. Incluso yo tuve enfrentamientos con líderes. Con razón o sin razón. Algunos con razón. Wow. Por la falta quizás que había en algunos de esos líderes. Tremendo. Pero que mi condición no me acreditaba. En una ocasión, a mí un líder me dice, usted no es anciano de esta iglesia para usted reprender o dar esa exhortación. Ay, Dios Porque mío. a mí me tocó un mensaje en la iglesia. Yo predico desde los 5 o 6 meses que llegué al evangelio. Wow. Yo en mi primer año como nuevo creyente, mis primeros 2 años, yo anduve cientos de iglesias predicando. Dios mío. Yo tenía una agenda de predicación increíble para un nuevo creyente. Y eso causaba ronche. Sí. Pero en la iglesia yo veía cosas y entendía que tenía que, a través de la palabra, de alguna manera, en algún momento, exhortarla o amonestar. Wow. Con razón. Sí, claro. Que eran faltas que a veces había. Sí. Pero sin madurez. Tremendo, tremendo. Cuando tú no tienes voz y voto, hay cosas que tú no puedes decir. Sí. Hay personas que tienen voz en algunos lugares. Pueden predicar, pueden decir, pero no son líderes. Todavía nadie lo ha reconocido con una unción como ministro. Entonces no tiene voto. Wow. Entonces tú en una iglesia donde tú no eres del cuerpo oficial, como en ese caso, que era una iglesia evangélica pentecostal, que son los diáconos, pastor, copastora, los que tienen la batuta, los que dirigen y hacen lo que entienden. Nadie que esté debajo de ese cuerpo oficial puede hablar de cosas que ellos entienden que no se debe de hablar. Entonces mi inmadurez me llevó a cometer esos errores. Wow. Que después lo entendí. Sí. Cómo es que se manejan las cosas. Sí. Porque luego entonces llegué a tener voto. Así me hicieron líder de los caballeros, de la sociedad de caballeros. Entonces ya yo tenía voz y voto. Wow. Porque de alguna manera ya yo era parte del liderazgo de la iglesia. Así Pero aún así, mi inmadurez todavía me seguía dando problemas. Wow. Porque el espíritu que Dios ha puesto en mí no me permite ver cosas que yo entienda que no están bien y hacerme partícipe de ellas. Todo el tiempo ha sido así. Así es. O sea, yo no me hago partícipe. El Señor me ha ayudado a no hacerme partícipe en los lugares de las cosas que están mal. Así es. Por ejemplo, aquí pueden venir 200 personas a hablar a Excelencia Cristiana. Así es. De un tema. Y tú me puedes ver sentado quizá hablando de lo contrario de ese tema. Sí. Sí, yo desde el principio yo lo he visto eso, sí. Y de repente alguien te escribe en el comentario, ¿por qué es lo que pasa? Sí. Que han ido varias personas a hablar de esto y el pastor está hablando de algo. Me acuerdo una vez que pasó con lo de la bruja. Ajá, sí. Y de los mitos. Sí, de los mitos. Porque de repente en la Biblia tú no encuentras la palabra bruja. Sí. Y tú escuchas a la gente hablar de que eran brujos y que eran brujas, y eso no existe bíblicamente. Ay, Dios mío. Entonces, como maestro, tú vienes y le dices, no, existen hechiceros, existen adivinos, agoreros. Sí. Pero la gente en el momento a veces no lo entiende. Sí. Dice, pero está hablando en contra de lo que están diciendo. Sí, sí. Entonces, el espíritu quizá de maestro me lleva a confrontar algunas cosas. Así es. Por el conocimiento. Sí. Pero sin madurez, eso es peligroso. Sí. Porque sí. incluso a veces, sin tú saberlo, le puede hacer daño a la misma congregación. Así es. Si no expone lo que estás exponiendo en el lugar y en el momento que se debe. Así es. Por ejemplo, hay cosas que suceden en la iglesia que tú no las puedes poner en público. Eso es así. El inmaduro sale a exponerle en público. Ajá. Entonces hay cosas que a uno le pasan y yo sé que a muchos hermanos le pasan algunas cosas y sé que se identifican con lo que estamos hablando.
Sí. Personas que salen a predicar y todavía no tienen preparación. Sí. Y cuando digo no tienen preparación, no es que no tengan el don o que Dios no lo haya llamado a predicar o a ser evangelista. Sí. Pero cuando usted no sabe distinguir entre lo que es un mensaje para la iglesia y para el amigo que está en la calle, Sí. todavía usted no sabe predicar. No, claro que no. Porque si de repente usted sale a la calle a hablar de los problemas que hay en la iglesia, ¿en qué edifica? En nada. Pero la inmadurez lleva a eso. Que eso lo vemos mucho Exacto. en este tiempo. Exacto. Entonces, cerrando quizá un poco para no extenderme tanto en lo que tú me preguntabas. Sí. En mis primeros años en el evangelio yo cometí muchos errores. Así es. Pero errores que quizás no eran de fondo, sino de forma. Así es. Que a veces podíamos tener la razón en algo, pero no era el momento, no era el lugar o no estábamos en la posición que debíamos estar Así es. para ejecutar eso, para hacer eso. Así es. Y eso también te lo enseña la madurez. Así es. La madurez no te lleva a usurpar Así es. los puestos. Sí. Si yo no puedo someterme a un líder en una congregación, por ejemplo, Sí. yo me voy y Claro. no peco. Claro. Pero peco si estando allí inicio una guerra Sí. que va a descarriar personas, Sí. que va a mostrar una imagen que no es la que se quiere mostrar del evangelio. Sí. Entonces la inmadurez lleva a muchas personas a esas cosas. Así es. Y a otras, que son muchas, que la inmadurez lleva en muchas congregaciones. Sí. Uno ve congregaciones que se dividen, que salen personas pastoreales y se llevan la mitad de la iglesia. Eso es inmadurez. Sí, claro. Y son pastores que salen de ahí supuestamente. Supuestamente. Pero es inmadurez. Sí, claro. Porque lo que no se puede dirimir con los líderes, tú tienes que irte a lo espiritual Sí. y dejar que sea Dios que te guíe. Y Dios nunca va a estar de acuerdo con la división. Así es. Dios no es un Dios de división. Dios mío. Pastor, ya finalizando este tema, ya casi cerrando, me gustaría que usted nos pueda explicar un poco consecuencias y beneficios de nosotros ser maduros espiritualmente y las consecuencias de no serlo. Mira, la inmadurez te lleva a fracasar. La inmadurez te lleva a prolongar el tiempo para alcanzar cosas que ya Dios ha determinado para ti. O sea, en la inmadurez hay una ralentización de las cosas. O sea, Sí. Dios te puede haber llamado como pastor, pero si tú no esperas el tiempo de Dios, quizás no tenga el éxito en el tiempo que tú te lo prefijes y los tropezones te lleven a trabajar más de lo que debías. O sea, las consecuencias de la inmadurez, la mayoría de las veces, es tener que volver otra vez a hacer lo mismo desde cero. Muchas veces la gente tiene que volver otra vez hasta que complete el ciclo. Y por eso tú ves personas que pasan siempre por el proceso. Y siempre están en un proceso. Y un proceso. Sí. Tú dices, ¿qué es lo que pasa con fulano? Es que todavía no ha madurado. Wow. Personas que están siempre en el mismo círculo de situaciones. Tremendo. A veces de manera diferente, pero con el problema que lo detiene. Sí. Que no le deja avanzar y crecer Sí. ministerialmente y desarrollarse. Así es. Entonces, los beneficios de la madurez espiritual te acerca más a Dios. Amén. Dios no anda hablando mucho con los rebeldes y desobedientes. Así es. Dios lo que hace es que lo caquea, Sí. lo castiga, Sí. lo deja que tropiecen. Así es. Para que aprendan de alguna manera. Claro que sí. Sabe que hay varias formas de aprender. Sí. Fuera de la Biblia. Sí, sí, En la sí. Biblia se aprende por doctrina, se aprende por revelación, por profecía. Pero fuera de eso, en el mundo la gente aprende por las experiencias, Sí. por aprender de las experiencias de otros, Sí. pero aprende también por las teorías, por las Sí. enseñanzas. Entonces, Sí. lo bueno es que tú aprendas de la mejor manera. Así es. No es lo mismo aprender lo que es tener un accidente y Sí. perder un miembro de tu cuerpo, Sí. porque viste a otro que le sucedió, porque un doctor te enseñó cómo sucede, Sí. que cuando a ti te pasa. Sí, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. No. No es lo mismo hablar del adulterio a que tu pareja te sea adúltera. Ay. Muy ¿Cómo tú fuerte. vas a reaccionar? Sí. Entonces la madurez Sí. te lleva a tener una reacción diferente ante situaciones que el inmaduro puede incluso perder la vida. Sí. Hay Exacto. personas que se suicidan Sí. por inmadurez. Sí. Hay personas que se descarrían Sí. y se apartan del evangelio por inmadurez. Así es. Hay personas que se divorcian por inmadurez. Así es. Ahora, la madurez nunca te va a llevar a alejarte de Dios, Así es. aunque tengas cualquier otro tipo de problema de lo que hemos mencionado. Así es. Entonces, la madurez te va a dar un beneficio, porque la madurez te va a dar crecimiento. Amén. Y ese crecimiento es el propósito de Dios. Así Dios lo es. que quiere es que sus hijos crezcan. Entonces, cuando tú ves que hay hermanos que son enanos espirituales, es porque muchas veces su alimento no está siendo el correcto.
Así es. Para madurar se necesita el alimento correcto. Así es. Si usted está en un lugar donde no lo están alimentando con el alimento que la Biblia dice, vaya a un lugar donde le den el alimento que usted necesita. Así es. O sea, la Biblia habla de los alimentos que se necesitan para crecer y para madurar. Amén. Doctrina sana, leche no adulterada, testimonio Sí. en los líderes y fe. Una fe viva, Sí. que el evangelio no es teórico, el Así evangelio es práctico. Así es. Y eso te va a dar sabiduría, pero también te va a llevar a ser inteligente Amén. en tus decisiones y te va a crear una personalidad y un carácter como los hijos de Dios. Gloria a Dios. Pastor, sabe que para nosotros siempre es más que un privilegio. Yo sé que para toda la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales, siempre ellos están identificándose con lo que Dios está haciendo a través de su ministerio. Pero me gustaría que usted pueda, tal vez hay personas ahí que primera vez que están mirando el canal o lo están mirando a usted y quieren conocer cómo comunicarse con usted y la iglesia, donde usted, la dirección de la iglesia, personas también de otros países que vienen aquí a Dominicana, muchas veces vienen a un resort y están allí en Punta Cana y quieren venir a la capital, pero no tienen a nadie donde ir. Tal vez ellos se acuerdan y dicen, espérate, hay una iglesia donde el pastor que yo vi en Excelencia, yo quiero visitarla allá. Y si tienen la dirección, van directamente. ¿O cómo se ponen en contacto con usted? Amén. Bueno, nuestra congregación está ubicada en el Distrito Nacional, en el sector de Los Ríos, Amén. en el barrio La Esperanza. Amén. Calle Primera, barrio La Esperanza, Callejón La Toronja. Escucha qué combinación. Dios mío. Los Ríos de La Esperanza, La Toronja. Wow, Dios mío. Tremendo. Entonces, es fácil de llegar. Amén. Próximo al Jardín Botánico Nacional, aquí en la capital de la República Dominicana. Bien. Y si quieren contactarse con nosotros en las redes sociales, Pastor Víctor Almanzar en Facebook y YouTube. Y todas nuestras redes sociales están ahí. Víctor Almani en Instagram. La Amén. gente siempre tiene contacto con nosotros. Amén. Pastor, nos vemos en una próxima entrega de ¿Qué dice el pastor? Gracias. Gracias, Roger. Gracias. Bien, usted que está ahí conectado con nosotros, agradecer su fiel sintonía, que siempre están ahí esperando que nosotros podamos estrenar o publicar un contenido como este, el cual pueda ser de mucha bendición para tu vida. Queremos invitarte que si es primera vez que estás ahí, que te suscribas, invita a un amigo también que se suscriba para que seas parte de este canal Excelencia Cristiana Televisión. No olvides darle a la campanita donde dice todas. Déjanos tu comentario, dale like a este video. Nosotros necesitamos de tu apoyo, de tu ayuda para llevar este contenido a todas las naciones. Esto es, que dice el pastor, un contenido, un segmento el cual nosotros lo traemos para traer esa respuesta a muchas preguntas, inquietudes que muchas personas tienen, que no tienen esa persona de confianza para hacer esa pregunta. Aquí nosotros le recibimos esa pregunta de forma anónima y la tratamos con un equipo de hombres y mujeres de Dios para poder llevar esa respuesta que pueda edificar tu vida. Así que mantente conectado con nosotros y pendiente de todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en este canal. Estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara y esto es Excelencia Cristiana Televisión.